El coronavirus llegó a la Casa Blanca. Contracción económica en América Latina podría ser peor, advierte el Fondo Monetario Internacional. La pandemia transformará la experiencia de volar. Va a ser totalmente distinta a la que era. Le contamos cómo. Y la intimidad física en todas sus formas podría verse afectada por el COVID-19. Desde Washington, este es El Mundo al Día. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Con 2 contagios de coronavirus en la misma semana, la Casa Blanca toma medidas para evitar que crezca el número de positivos dentro del recinto. Sin embargo, Bricio Segovia reporta que el presidente Donald Trump ha generado controversia por su oposición a utilizar la mascarilla. 2 personas dieron positivo de COVID-19 la semana pasada en el recinto de la Casa Blanca y uno de los principales asesores económicos del presidente ha mostrado su preocupación. Es aterrador ir a trabajar. Creo que estaría mucho mejor en casa que en el ala oeste, pero este es un momento para dar un paso adelante y servir al país. David Hassett aseguró que llevaría mascarilla siempre que lo considerara necesario, y es que la portavoz del vicepresidente y un asistente personal de Donald Trump se han contagiado con el coronavirus. Desde entonces, la Casa Blanca ha pasado a hacer test diarios al personal en vez de semanales, pero el uso de mascarillas no se ha impuesto, pese a que las autoridades de salud de la administración lo recomiendan. Yo no quiero llevarla, es una recomendación, la recomiendan. Yo me siento bien. El presidente se ha negado a llevar mascarilla incluso en sus actos públicos. La Casa Blanca argumenta que Trump está sano y que tanto el mandatario como quienes entran en contacto con él se someten a una prueba diaria. Sin embargo, los expertos en salud aseguran que es posible dar negativo en estas pruebas durante el proceso de incubación. El vicepresidente también ha generado polémica por lo mismo y pese a que una de las contagiadas es su portavoz, su oficina informó de que no entrará en cuarentena preventiva. El vicepresidente continuará siguiendo los consejos de la unidad médica de la Casa Blanca y no está en cuarentena. Quienes sí han entrado en cuarentena por haber mantenido contacto con la portavoz de Pence son 3 miembros del equipo gestor de la pandemia, entre ellos el principal epidemiólogo de la administración, que mañana declarará por videoconferencia en el Senado de mayoría republicana para dar cuentas de la respuesta a la crisis sanitaria. La Casa Blanca evitó que el doctor Anthony Fauci prestara su testimonio ante la Cámara de Representantes, controlada por la oposición, alegando que actúa de mala fe. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Un equipo de 30 profesionales de la salud está a cargo de analizar los cuadros clínicos de por lo menos 80 menores quienes presentan síntomas similares al síndrome de Kawasaki, el cual, según autoridades sanitarias, estaría relacionado al coronavirus. Celia Mendoza nos indica que mientras esto sucede, más menores siguen perdiendo la vida. El número de casos fatales en niños afectados por el síndrome inflamatorio multisistémico sigue aumentando en el estado de Nueva York, alertó el gobernador Andrew Cuomo. El estado de Nueva York está investigando 85 casos de una enfermedad relacionada con COVID en niños, en su mayoría niños pequeños de escuelas primarias. Sus síntomas son similares a la enfermedad de Kawasaki o síndrome de shock tóxico. Esto no presenta un caso normal de COVID, pero es una situación que le ha quitado la vida a 3 neoyorquinos. Hay 2 muertes más que actualmente están bajo investigación, posiblemente relacionadas con la misma situación. La enfermedad es tratable cuando se atiende a tiempo, explicó el jefe de pediatría clínica de New York Presbyterian Morgan Stanley's Children's Hospital. No creo que los padres deberían estar más preocupados por esto que por otras cosas. Quiere decir, número 1, incluso si saben que alguien en su familia ha tenido la enfermedad de COVID-19 y los niños estuvieron expuestos, y los niños podrían haber tenido una forma muy leve de la misma. Eso es solo una fracción muy pequeña la que puede ser susceptible a esto. El comisionado del Departamento de Salud, Howard Stocker, explicó que están trabajando con los Centros para el Control de Enfermedades en la investigación e indicó que los padres deben estar vigilantes si los niños presentan náusea, vómito, diarrea, cambio de color en los labios y dedos, sarpullido generalizado o dolor en el pecho. Creo que una vez que veamos estos otros 85 cuadros y obtengamos más información, tendremos más respuestas. Pero en este momento, lo más importante que los padres deben hacer es tener precaución. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
California empezó la reapertura parcial de algunos negocios de bajo riesgo siguiendo pautas sanitarias. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe nos informa que en esta ciudad, que tiene el mayor número de infectados y muertes por COVID-19, la necesidad de ingresos alimenta esperanzas, aunque el panorama inicial no es muy alentador. Tras casi 2 meses de cierre obligatorio de negocios no esenciales, comerciantes latinos en los callejones del Distrito de la Moda en el centro de Los Ángeles reabrieron sus tiendas, pero en medio de una nueva realidad, marcada por máscaras, desinfectantes de mano y mucha cautela. Uno no se le acerca a la gente con confianza como antes lo hacía, tomas tus precauciones y también pues esperando que la gente pues empiece a salir más y empiece a recuperarse aquí la economía que está por los suelos. Antes de la pandemia, este distrito comercial era uno de los más concurridos en Los Ángeles, popular por sus bajos precios. Pero en el primer fin de semana de reapertura, llegó poca gente a comprar. Estamos aquí sufriendo el coronavirus, pues da miedo porque viene mucha familia sin las máscaras. Por lo general, la gente estaba respetando el uso de las mascarillas, pero Barrios está preocupada ante el descuido de clientes que no las usen y el hecho que es difícil mantener distanciamiento físico al realizar venta y cobro de mercancía. Expone uno la salud y expone uno su negocio. Pero ante crecientes deudas era necesario regresar a trabajar. El dueño de una tienda que no quiso hablar en cámara dijo que el alquiler de un pequeño local como este es de $5,000 mensuales. Muchos de los pequeños comerciantes con quienes hablamos dijeron que hicieron algunas ventas en el primer fin de semana de reapertura de sus negocios, pero que no es ni remotamente el volumen que necesitan para subsistir. Algunos compartieron que no han pagado el alquiler de sus tiendas durante los últimos 2 meses y si no aumenta su clientela, temen que podrían verse obligados a cerrar sus puertas. Porque pues dinero no hay y para recuperarse esto va a tardar. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Cientos de personas acudieron a las playas del centro de Florida tras la reapertura de este estado. José Pernalete comprobó que tanto en los balnearios como en los establecimientos comerciales, el uso de mascarilla no parecía ser una prioridad entre los visitantes. Filas de vehículos estacionados, grupos de visitantes que superan las 10 personas y poca distancia entre cada reunión es el escenario registrado en New Smyrna Beach, condado de Volusia, en Florida. Mientras la pandemia sigue vigente, entre muchos ocupantes del balneario hay sentimientos encontrados ante el COVID-19. Es bueno porque nosotros podemos salir, pues uno puede disfrutar, pero a la misma vez hay mucha gente reunida en lugares específicos y pues eso no está bien. Los que estamos en casa hicimos la cuarentena y entonces queremos salir porque, claro, estar casi 1 mes, 2 meses y quieres salir. En la entrada de la playa se dictan instrucciones sobre la distancia física. No obstante, ya con la arena en los pies y las olas al frente, al parecer, todo cambia. No, mire, yo soy médico, epidemiólogo además, y estoy muy preocupado porque la gente no está respetando por lo menos lo que llamamos social distance, pero esto realmente es un alto riesgo que no debiéramos estar corriendo. Esta euforia también se observó a pocos metros de la playa en la zona de establecimientos comerciales. En los restaurantes y en las calles, la cercanía y la falta de mascarillas era lo común. Por otra parte, aunque el mes de mayo representa una temporada bastante atractiva para los comerciantes de esta zona de Florida, los propietarios de negocios estiman que la recuperación a partir de esta reapertura tomará su tiempo. Así lo estima Gabriel Fernández, quien es el dueño de esta tienda de arte en la vía principal del área. Su negocio permaneció cerrado por 1,5 meses. Entonces sí, es una pérdida grande, pues la verdad. Entonces se va a tomar muchos meses en recuperarse. En el condado de Volusia se han registrado 440 contagios por COVID-19 y 18 fallecimientos. José Pernalete, Voz de América, New Smyrna Beach, Florida. En menos de 6 meses se votará para elegir el nuevo presidente de Estados Unidos. Sin embargo, el coronavirus ha impactado a la carrera presidencial. Mientras aumentan los casos y no se sabe de qué manera se votará en noviembre, Jacopo Luzzi nos dice que los candidatos Donald Trump y Joe Biden reanudaron sus campañas.
Faltan menos de 180 días para las elecciones presidenciales estadounidenses y aún reina la incertidumbre sobre lo que pasará en la campaña electoral debido al brote de coronavirus. Si no fuera por la pandemia, estas presidenciales serían el tema más candente y se podría ver a los dos candidatos, el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, visitar estados, hacer mitines y encontrarse con los electores. Sin embargo, mientras siga aumentando el contagio, es incierto si incluso tendrán lugar las convenciones demócrata y republicana. Biden ya sugirió que la demócrata podría ser virtual. Lo único que esto permitiría es que más personas vean la automatización del proceso político. Ambos candidatos, en medio de esta situación única y después de una pausa, volvieron a impulsar sus propias campañas lo mejor que pudieron, desde el salón de su casa o desde la Casa Blanca, pero los desafíos son muchos. Trump tendrá que enfrentar las encuestas que revelan que una mayoría de la población no está contenta con la forma en que su administración manejó la pandemia, mientras Joe Biden, que no tiene los mismos recursos del presidente, tendrá que unir el partido demócrata detrás de él. Tiene que mostrar un reconocimiento de que el país se ha movido, de que el Partido Demócrata se ha movido hacia la izquierda. Hay un interés real en soluciones mucho más ambiciosas y progresivas. Según los analistas, el COVID-19 tendrá un gran impacto en estas presidenciales. La reactivación económica del país, el fortalecimiento del sistema de salud y la demostración de saber liderar en medio de una crisis serán argumentos muy importantes para Trump y Biden. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Que pudiese ser de hasta el doble. Al regresar, el FMI alerta sobre una nueva contracción de la economía global. La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Las proyecciones negativas sobre la economía regional podrían quedarse cortas debido a la crisis sanitaria causada por la pandemia. Las afirmaciones las hizo el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, en entrevista con Jorge Agobián. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre la contracción de la economía en un 2020 de pandemia podrían variar. Que pudiese ser de hasta el doble.
del 3% que estamos anticipando en el escenario base, y también en América Latina podríamos ver una contracción que se encuentre más cerca del 8%. En abril, el FMI pronosticó una contracción del 5.2% en la región, basado en un escenario en el que la crisis sanitaria se diera en el segundo semestre del año. Y yo creo que probablemente esto se materialice, pero se materialice a una velocidad menor de la que habíamos anticipado. Para el economista es una ilusión evadir las medidas sanitarias con el fin de no detener la economía, haciendo alusión a las decisiones tomadas por gobiernos como el de Nicaragua. Porque al final del día el contagio va a llegar y vamos a tener una situación peor por el lado de salud pública y la misma parálisis o aún peor por el lado económico. Hasta la fecha, el FMI ha otorgado préstamos de emergencia a 19 gobiernos de la región, por un monto total que supera los $3 billones. Venezuela, que atraviesa la crisis económica más aguda del continente, es el único estado al que el organismo negó un crédito en marzo. La razón, el gobierno que lo solicitó. Prepárense para la furia bolivariana. El de Nicolás Maduro, del que el organismo asegura no es reconocido por la comunidad internacional. Hasta la fecha no han cambiado las condiciones con respecto a ese tema. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. En Colombia, más de 150 venezolanos migrantes llegan cada día a un centro de atención en Bogotá a buscar qué comer, pues aseguran que están muriendo de hambre en medio de la cuarentena. Yair Díaz nos tiene sus testimonios. Miles de venezolanos llegaron a Colombia con una maleta llena de sueños. Hoy, en medio de la crisis por el COVID-19, exponen sus vidas buscando una ayuda humanitaria. Son decenas de venezolanos que no tienen dónde pasar la cuarentena ni de qué alimentarse. Tenemos necesidad, por eso es que nosotros venimos, si no nos olvidamos a esto. Estos migrantes hacen largas filas desde horas de la madrugada para recibir algún tipo de asistencia. Había personas que se quedaron desde ayer a las 6 de la tarde para hoy estar entre las primeras 100 personas. Para Colombia, un país con un 27% de pobreza, el retorno de miles de migrantes a Venezuela ha sido un desafío inédito. No podemos tapar el sol con las manos, esto no es simplemente discursivo, lo voy a decir con mucha crudeza. No puede recaer solamente sobre nosotros como gobierno nacional toda la responsabilidad para atender un choque migratorio de esta naturaleza. Residentes del sector al que llegan los migrantes se quejan por su presencia y aseguran es un riesgo para la salud. Nos volvieron cambuche, baño, no, eso es invivible. Esto se volvió la calle del cartucho, nos sentimos así. Por su desesperación y miedo a morir de hambre, los migrantes venezolanos envían un SOS al presidente interino de Venezuela. Juan Guaidó, con todo respeto, o es que dejamos de ser venezolanos, o es que dejamos de importarle. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Tirados en un rincón, así han quedado los generadores eléctricos portátiles adquiridos por miles de venezolanos en meses pasados para lidiar con los apagones. Gustavo Cando Alex habló con algunos de los afectados. La familia Hernández de Maracaibo, Venezuela, no puede encender su generador eléctrico portátil, a pesar de que pagó $850 por él el año pasado y que lo han necesitado en apagones prolongados durante la cuarentena. María Hernández explica que en su ciudad solo se encuentra gasolina revendida y a elevados precios. Hoy en día no podemos encenderla porque es imposible, el alto precio de la gasolina no nos permite utilizar la planta, así que bueno, lamentablemente pues está tirada en el garaje llenándose de polvo. Miles de venezolanos gastaron centenares, si no miles de dólares en comprar equipos de generación eléctrica para sus hogares luego del gran apagón de 2019, pero ahora, cuando falla el servicio, se encuentran en la misma situación de los Hernández. Ladis Chávez está entre los perjudicados. Solamente ha quedado para acumular polvo, debido a que los altos costos de la gasolina pues hacen imposible que la podamos poner a funcionar. $40, 20 litros de gasolina, hasta $50 y $60, algo que es imposible para un venezolano en estos momentos. Ángel Fernández tiene 50 días sin utilizar su generador eléctrico, a pesar de que cada jornada hay cortes de energía por hasta 5 o 6 horas.
Es complicado porque nos toca decidir algunas veces entre surtir nuestras neveras o básicamente comprar gasolina para poder movilizarnos. Esas son las principales razones por las cuales obviamente no he encendido mi generador eléctrico. La crisis sigue, no sabemos hasta cuándo. Los propietarios de generadores eléctricos conocidos en Venezuela como plantas lamentan que coincidan los apagones, la cuarentena por la pandemia y la sequía de gasolina. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo. En segundos, ¿cómo podría cambiar la industria aérea durante y después de la pandemia? Se lo contamos al volver. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. Somos La Voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus. Somos La Voz de América. Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó. Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana. Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. 23 es el número promedio de personas que viaja en estos tiempos en un vuelo comercial dentro de Estados Unidos. El diario The New York Times informó que cada día la industria aérea pierde casi $400 millones debido a la pandemia. Y bien, desde la Organización Internacional de Transporte Aéreo se estima que una recuperación traerá importantes cambios para los usuarios. Belén Mora conversó con el vicepresidente regional de la organización. Con el cierre de las fronteras por la pandemia de coronavirus, el transporte aéreo de pasajeros se detuvo casi en un 100%. De 200.000 vuelos diarios alrededor del mundo permanecen activos tan solo el 10%. Para Peter Cerda, vicepresidente regional de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, esta situación tiene un impacto económico y social profundo. En América Latina son 18.000 millones de dólares. Y no solo es un impacto económico, pero también es un impacto a nivel de trabajo y lo que es la contribución a los PIBs de nuestra región, de nuestros países. 3,5 millones de empleos estarían en peligro solo en Latinoamérica, según Cerda, lo que demuestra la importancia de la industria en la región, que carece de infraestructura vial y ferroviaria, según el experto. Algunas compañías, y varias de ellas son miembros de IATA, no van a estar en una posición de poder reactivar sus operaciones. Y eso, al final, tendrá un impacto para el país y para sus ciudadanos donde operan esa línea aérea. Pero la reapertura de las fronteras y la reactivación de las rutas aéreas traerá importantes cambios para los pasajeros. Cuando se reactive la industria, va a ser totalmente distinta a la que era antes de entrar a
a la pandemia o a la crisis. Las compañías van a ser más pequeñas, van a tener más limitaciones y la capacidad o el ofrecimiento que se va a dar al pasajero, tanto de conectividad como de servicio a bordo, va a ser totalmente distinto. Para Peter Cerda, la recuperación de la industria aérea dependerá en gran medida de acciones conjuntas con los gobiernos. Belén Mora, Voz de América, Washington. Y preste mucha atención porque una publicación de Facebook que aseguraba que el uso de mascarillas podría llegar a ser peligroso, pues generaría hipoxia, ha sido identificada como falsa. Pese a esto, el temor sigue rondando entre la gente y el mensaje no ha dejado de ser compartido. Laura Sepúlveda habló con expertos quienes explican las imprecisiones de esta información. Muchas personas han muerto por el virus. Casi 300.000 personas en todo el mundo han fallecido por esta enfermedad respiratoria, pero no conocemos a nadie que haya muerto por usar una mascarilla. Y esa es una distinción muy importante que hacer. El virus está matando gente. La máscara facial es incómoda, sí, pero en realidad puede salvar vidas y reducir la propagación. Una publicación de Facebook ha sido la razón para que algunos, ante el temor de resultar intoxicados, dejen de utilizar mascarillas. Esto pese a la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El texto de Facebook dice que respirar una y otra vez aire exhalado se convierte en dióxido de carbono, por eso nos sentimos mareados. Esto intoxica al usuario y mucho más cuando debe movilizarse, realizar acciones de desplazamiento. Fin del texto de Facebook. Los expertos señalan que el uso de máscaras sí puede crear una leve hipoxia, que es una disminución de oxígeno, pero tanto el tiempo de uso como el tipo de máscara tienen una extrema influencia en ese fenómeno. Una máscara de tela no causa niveles de hipoxia severos. Si causa que baje el nivel de oxígeno sería un nivel muy mínimo. Tapar nariz y boca protege más a nuestro entorno que a nosotros mismos, pero cuando todos lo hacemos de manera consciente, protegemos a otros mientras otros nos protegen a nosotros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Uno no debería de correr el riesgo en este sentido. ¿Está la intimidad en peligro? Al volver le contamos qué nos dijeron los expertos. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. Somos La Voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Como ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus. Somos La Voz de América. Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó. Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana. Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. Expertos aseguran que la vida sin contacto corporal tiene consecuencias físicas y psicológicas. Alonso Castillo nos cuenta qué dicen los sexólogos al respecto. Caricias atrapadas en las yemas de los dedos, abrazos que agonizan en un pensamiento, besos, contacto, intimidad atajada. La pandemia, según la doctora Silvina Belmonte, está paralizando el instinto. A mí lo que me preocupa es que con todo esto de que no salga, no toque, no se mire, no dé la mano, no se abrace, que perdamos eso que es esencial para el ser humano, que es
tocarnos, mirarnos, darnos la mano, darnos un beso. Un estudio del Instituto Kinsey comprobó que los besos regulan los niveles de glucosa en la sangre, reducen la presión arterial y fortalecen el sistema inmunológico, que según el doctor Alberto Domínguez Valli, también se beneficia con una relación sexual. Científicamente comprobado. Tejidos como el cerebro, como el corazón, como los huesos y como los músculos se saben que se benefician de sustancias que se liberan en el momento en que un ser humano llega al orgasmo. La piel es una extensión del sistema nervioso. Basta tocar una mano para despertar conexiones neuronales que, de acuerdo con la doctora Sandra Majirena, influyen en la salud mental, dada la necesidad inherente de la afectividad y de la ternura. Serotonina, confianza y seguridad, dopamina, motivación y proyección. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y para terminar, esta pandemia también ha sido motivo para reinventarse. En Ámsterdam, un centro de arte lanzó al público un comedor a prueba de coronavirus. Se trata de unas pequeñas cabinas en donde los comensales pueden disfrutar de sus alimentos, manteniendo la distancia con otros clientes. Aunque la medida es temporal, la ingeniosa propuesta ha sido muy bien recibida. Así me despido de ustedes. Gracias por su sintonía.